no encontraba mi voz, no me sentía contenta con mi voz. Ya tenía años de estudiar técnica, ya tenía como 5 o 6 años de estudiar bastante técnica y cantaba profesionalmente, pero no me sentía a gusto hasta que me empecé a dar cuenta que lo que estaba pasando conmigo era que no estaba en un camino de autenticidad. La voz tiene un poder que puede soltar muchas cosas que uno ni se imagina que puede soltar. Y nada más el hecho de poder cantar un poco, como lo hagas, no importa que sea bien o mal, ya te puede cambiar totalmente hasta la manera de pensar y de sentir. Y esa emoción que de repente estás trabajando, porque estás expresándola con el canto, también te ayuda a ti a hacer una limpieza en general, ¿no? Emocionalmente. Entonces sí, el canto es totalmente terapéutico, eso de todas maneras, totalmente terapéutico. ¿Cómo están? Hoy tenemos una invitada que trabaja con algo muy poderoso, la voz. Ella no solo la domina, también la enseña, la comparte y la vive con una sensibilidad muy especial. Es cantautora y vocal coach. Y con ella vamos a hablar no solo de técnica vocal, sino de lo que hay detrás de atreverse a cantar. Porque cantar no solo es afinar, es mostrarse y eso no siempre es fácil. Ella es Andrea de Martis. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Caro. Gracias por la invitación. Desde Perú Sí. acá, contenta de comunicarme contigo. Creo que tú estás en Estados Unidos, ¿verdad? Así es, pero gracias a la tecnología, André, esto es posible. Te agradezco por tu tiempo una vez más. Estás en Perú, entonces, ¿en qué parte, André? Estoy en Lima, en la ciudad Oh, de qué Lima. lindo. Cuéntanos un poco de tu historia, ¿en dónde naces, André? Bueno, yo soy de Lima, nazco en Miraflores, que es una ciudad, un distrito que es bastante conocido porque es bastante turístico además, o sea que si en algún momento visitas Perú, probablemente vas a venir a Miraflores. Y bueno, también, como se dice, probablemente vas a conocer otros lugares como el Cusco. También he tenido la suerte de vivir ahí un tiempo, pero yo soy originaria de acá de Lima, de la ciudad. Precioso, algún día conoceré tu hermosa ciudad y país, André. Oye, ¿recuerdas ese momento en el que descubriste que tu voz tenía algo especial? Yo creo que de niña, en algún momento, estuve conectada con la naturaleza, tal vez. Estuve en algún jardín probablemente. Y recuerdo que comencé a cantar porque fue algo que sentí que era como parte de mí, ¿no? Y me acuerdo que yo jugaba mucho con las flores en el jardín, entonces le cantaba a las flores, le cantaba a las plantas, le cantaba a las mariposas. No sé, tenía esa conexión bonita, ¿no? Y Y ya, espiritual. Ujú. claro, sí, de una niña que está jugando con su voz, ¿no? Y ya después, poquito a poquito, ya fue como entrando más esa cosa más pretenciosa, ¿no? De escribir canciones, de hacer música, ¿no? Pero al principio creo que fue algo como un juego, ¿no? Ujú. Sí. Que Ujú. poco a poco viste que era parte de ti y la fuiste pues desarrollando y trabajando, André. Sí, totalmente. Sí, sabía que eso iba a ser mi vida, creo que desde niña lo sabía. Hay quienes dicen pues que cantar es un don con el que se nace y otros creen que todos podemos aprender. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todos podemos cantar o hay quienes simplemente no nacieron para eso? Yo creo que todos deberíamos cantar, todos, ¿no? El hecho es que lo que ha pasado en estos últimos siglos es que el canto se volvió en digamos, una actividad más comercial o más orientada a buscar como un cierto beneficio a través del canto, ¿no? Entonces existe pues toda una industria que se mueve alrededor de la voz, del canto, y que genera un poquito esta brecha entre los que supuestamente cantan y los que no. Pero si nos vamos a las civilizaciones más antiguas y generaciones de generaciones y generaciones de millones de personas que han existido cantando, cantándole a sus dioses, cantándole a sus cosechas, cantándole a sus comunidades. Entonces el canto en otros lugares, que todavía se mantiene, sigue siendo una manifestación de espiritualidad, de compartir, de comunidad, es parte del día a día, ¿no? Entonces, yo creo que todos deberíamos regresar un poquito a eso porque el canto es un regalo y cuando uno canta se siente conectado de una manera tan especial y profunda con uno mismo que definitivamente debería ser un regalo que todos se deberían permitir.
¿Tú crees que la voz guarda también emociones, incluso traumas? ¿Has visto tal vez cómo cantar puede ayudar a liberar, tú sabes, cosas profundas que estaban tal vez guardadas? Totalmente, totalmente. Yo no dicto los cursos tan holísticamente. Sí he recibido bastantes cursos holísticos con respecto a la voz, pero no dicto en especial esa parte holística, pero sí tengo claro que hay una profunda conexión con nuestra voz y nuestra alma. Y evidentemente las emociones transitan por ahí. Entonces, muchas veces los problemas que traen los alumnos no solamente tienen que ver con la voz, sino también tienen que ver con las emociones que no se han desarrollado bien, los temores, ¿no? Sobre todo los miedos, los juicios, los prejuicios, las críticas, y todo eso, obviamente, en el momento del canto se muestran, ¿no? Entonces, si hay una completa conexión con el mundo espiritual y la forma en cómo uno transita con su energía a través de la voz. Que si bien es cierto, yo no, como te digo, no estoy en esa onda tan chamánica, que me encanta, y sí la trabajo conmigo y de alguna manera la surto en mis alumnos, pero de una manera muy técnica y muy coloquial, ¿no? Pero es a través de la técnica que yo les voy dando también este pequeño conocimiento, Estas herramientas. estas Ujú. herramientas, sí, me gusta bastante transitar por ahí, ¿no? Ujú. Sí. Oye, ay, Sí. porque hay una frase, André, que se escucha muchísimo, ¿no? Yo no canto ni en la ducha. ¿Qué le dirías a quien piensa así? ¿Por dónde empezar a romper este bloqueo? Bueno, que definitivamente si no lo están haciendo ni siquiera en la ducha o se están dando el tiempo de hacerlo consigo mismos, es porque de repente ni siquiera se están escuchando a sí mismos, ¿no? Entonces probablemente una persona que no se atreve ni siquiera a escuchar su propia voz, tal vez ni siquiera se está dando el espacio para irse solo un rato a caminar a algún lado, a un lugar solo y meditar un rato y escuchar. Mira, en una meditación tú tienes diferentes sonidos que puedes hacer y formas de empezar a conectarte con tu voz y que esa vibración y esa resonancia empiezan a mover tus chakras. Y entonces ahí, por ejemplo, ya tienes un inicio, ¿no? Y luego en el yoga, por ejemplo, tienen los mantras. Y así hay diferentes actividades en las que tú puedes ir generando estos espacios para conectarte con esa voz, ¿no? Para tener más Entonces, confianza, me sí, imagino, André. sí, 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 sí. Imagino que como vocal coach también te toca a ti vivir momentos muy humanos, ¿no? Más allá de lo técnico. ¿Hay alguna historia de algún alumno o alumna que te haya marcado especialmente? Es que en general creo que siempre son más las sorpresas que uno se da, ¿no? Que uno da, porque finalmente uno, como está al servicio de las personas y estás ayudando a que ese tránsito por sus voces se haga, entonces creo que como que uno está muy ensimismado en su trabajo y estás haciendo lo mejor que puedes y ya estás generando cambios en la persona. Y creo que los momentos que más me sorprenden son esos momentos en donde de repente recibo un abrazo o un beso inesperado de alguien que viene y me abraza profundamente y me da las gracias casi con las lágrimas en los ojos y no, yo no soy consciente, ¿no? Hasta que de repente lo veo y, o sea, las caras, las sonrisas, o sea, en esos momentos realmente sí son maravillosos y son bastantes, ¿no? Claro, Pero claro, exacto, uno no está esperando eso, sencillamente estás haciendo tu trabajo y estás haciendo lo exacto. mejor que puedes, ¿no? Pero como tú lo has dicho, André, tú no te das cuenta, pero a la Mm. vez estás tratando de sacar lo mejor de tus alumnos, ¿no? Tanto técnicamente como emocionalmente, porque Sí. como siempre te he escuchado y uno aprende muchísimo de los videos de André, por favor, síganla. Mm, No solo mm. se trata de cantar, tienes que hacer sentir lo que estás diciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Tienes que conectarte con una verdad. Y las canciones lo bonito que tienen que son historias que partieron probablemente de una verdad que no es tuya, pero que de alguna manera toca tu corazón y hace que tú realmente empatices con una sensación, una emoción y si te provoca contar esa historia en tu propia versión, entonces esa es una forma de alguna manera de seguir dándole como este giro, ¿no? A esta historia y convertirla en tuya. Y esa emoción que de repente estás trabajando porque estás expresándola con el canto, también te ayuda a ti a hacer una limpieza en general, ¿no? Emocionalmente. Entonces sí, el canto es totalmente terapéutico, eso de todas maneras, totalmente terapéutico. Sí. Maravilloso.
Oye, Ujú. André, desde el lado técnico, ¿cuál dirías que es el error más común que cometen incluso los cantantes con experiencia? Mm, yo creo que es tratar de cantar como otros, tratar de compararse entre otras personas. Creo que, y creo que ese es el error que más se da ahora, ¿no? Porque te podría hablar de muchas cosas que se hacen mal o que no se están haciendo, pero creo que ahora como hay esta suerte de moda, ¿no? Del concurso, ¿no? Que la gente está todo el tiempo compitiendo. Y justamente ahí es en donde creo que todos, de alguna manera, pierden su brújula porque se olvidan de quiénes son ellos y pierden un poco su esencia, ¿no? Pierden su Y, autenticidad. y ese también fue un trabajo mío cuando comencé con el canto profesional. Yo empecé a cantar muchos covers, ¿no? Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que imitaba mucho a los artistas, que no está mal, pero no encontraba mi voz, no me sentía contenta con mi voz. Ya tenía años de estudiar técnica, ya tenía como 5 o 6 años de estudiar bastante técnica y cantaba profesionalmente, pero no me sentía a gusto hasta que me empecé a dar cuenta que lo que estaba pasando conmigo era que no estaba en un camino de autenticidad. Y entonces empecé a buscar mi voz y empecé a aceptarla y empecé a aceptar sus errores y empezar a conocerla de tal manera que pudiese aceptar lo bueno y lo malo, ¿no? Lo no perfecto. Y ahí fue que yo realmente empecé a cantar como canto ahora, ¿no? Mejor, bien, pero no en el sentido de perfecto, sino en el sentido de que es algo que ya es como una verdad, ya no estás mintiendo todo el tiempo, sino estás siendo tú honesta con lo que hay, cantas con lo que hay. Si tu voz está cansada, con eso cantas. Si tú estás cansado, estás triste, con eso cantas. Ya no estás todo el tiempo tratando de gustarle a los demás. Estás tratando de ser nada más. Como les contaba, Andrea también es cantautora, tiene una voz muy especial, de esas que te acarician el alma. Y si no me creen, vayan a Spotify y escuchen Vuela, su nuevo single. Te felicito, Andre. Cuéntame un poco cómo nació Vuela, porque la letra es muy emocional, es muy honesta. Y también mencionas a tu abuelito. Cuéntame un poco. Bueno, mira, el camino de Vuela viene de un proceso largo de un disco que todavía está en construcción, pero es de un proyecto que se llama Suelta y Vuela, ¿ok? Entonces, fue un camino personal en el que yo descubrí que tenía que soltar mis miedos y mis resentimientos para poder ir por mis sueños. Y justamente compuse esta canción al final de haber compuesto las otras, porque todas las demás todavía están en proceso, o que algunas han sido lanzadas o están en proceso de ser lanzadas, y esta canción es justamente la del final del show, en donde justamente invito a la gente que vuele, que suelte aquellas cosas que le pesan y no lo dejan avanzar, como esas piedras en los zapatos, ¿no? Y bueno, por eso es que tú sientes esa fuerza de esa canción, porque viene de un trabajo en donde hay otras canciones que ya probablemente en algún momento van a salir, que hablan sobre todo un camino, ¿no? Incluso hay una canción que se llama Suelta también, ¿no? Y te cuento un poquito de la canción Suelta. Claro, por Ese favor. fue, ese fue un momento muy especial. Aquí en el Perú, nosotros tenemos un cactus al que le denominamos San Pedro. Vendría a ser como una especie de peyote para México, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el San Pedro eh, es una planta que tiene esta propiedad de, no te hace alucinar, pero sí te conecta con tu glándula pituitaria y te conecta con el estado más profundo de conciencia. Y yo tuve esta experiencia con el San Pedro en un viaje que hicimos a un portal en un cerro en el Cusco, que es el portal de Pumahuanca. Éramos un grupo como de 30 personas con un chamán, un guía que nos llevaba y nos hizo trepar como 6 horas a esta montaña y hasta Wow. llegar a este portal, ¿no? Y en todo este camino, ya con los efectos del San Pedro, empecé a descubrir todas las cosas que yo venía como preguntándome acerca de por qué no se concretaban mis sueños, por qué yo estaba todavía como estancada de no poder concretar mis cosas, ¿no? Y en todo este camino
que era muy en contacto con la naturaleza porque el camino era increíble, con río, con todo, ¿no? Con cielo, con plantas, con árboles. No te imaginas la cantidad de información que empezó a venir a mí, o sea, de entender, Ujú. de entender mi miedo, de dónde venía, de cómo ir a lo más profundo de mi historia, ¿no? Ujú. Entonces, cuando termina todo este evento y bajamos, yo todavía seguía con los efectos, pues, del esto, y ahí sí empecé a tener algunas como, no visiones, pero sí empecé a sentir algunas presencias auditivas, ¿no? En el bosque. Tú sabes que en el bosque dicen que ahí están los elementales del bosque. Y empecé a sentir algunas voces, ¿no? Ahí. Entonces dije, wow, de esto tengo que escribir una canción de todas maneras. Escribo esta canción que se llama Suelta, en donde hablo de esta experiencia. Y bueno, ese va a ser mi próximo lanzamiento, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, Más o menos tienes una fecha. sí, quisiera que sea en julio, agosto, más o menos, ¿no? Pasa que me agarra muchísimo el tema de la enseñanza y tengo muchos alumnos ahorita, entonces es como que a veces entre tanto trabajo que tengo, muchas veces el momento artístico como que se dilata un poco, ¿no? Entonces tengo que Exacto. hacer como que basta un ratito, Sí, ya sí, no sí, quiero, no darte quiero enseñarles un ahorita. chancecito. Claro, Oye, déjenme cantar a mí. ¿cuánto tiempo más o menos te toma elaborar cada uno de tus temas? En este caso, Suelta, ¿cuánto tiempo te tardaste desarrollándolo? Musicalmente, letra, todo. O sea, la canción se puede escribir en una tarde. Eso es algo que yo, y como te contaba, yo desde niña vengo escribiendo canciones, ¿no? Entonces, ya la elaboración de una canción una tarde, de repente la corriges en otra tarde, pero el proceso de creación, de producción musical, y que tengo la suerte de realizarlo con mi hermano, que es un magnífico productor musical, y vive en el Cusco además, o sea, él entiende toda la esencia. Entonces, eso puede demorar algunas semanas más, ¿no? Porque estamos en el ida y vuelta de que le mando yo una maqueta, él me devuelve una maqueta y así estamos como Puliendo. intercambiando hasta que llega finalmente la fase final de la mezcla, ¿no? Y el máster, ¿no? Entonces eso puede durar bastante, un poco más de tiempo. No te voy a decir meses, ¿no? Pero sí semanas, ¿no? Entonces, sí, es un procesito ahí que ya es más como de la producción musical, ¿no? Más Exacto. técnico. Oye, Ujú. Andrea, porque aparte tocas el requinto, el charango, ¿qué tocas? El charango, ese es un En, charango. en vuela, ¿verdad? Sí, sí, sí. Precioso. Sí, sí, es un instrumento muy, muy conocido. Bueno, no lo domino, definitivamente aquí hay unos charanguistas increíbles, pero es un instrumento muy, muy característico, ¿no? Con una sonoridad muy, muy característica. Para quienes nos escuchan y creen, Andre, que no tienen voz, que no pueden cantar, ¿qué les puedes decir? En tu mente tienes la posibilidad de creer o no creer en lo que tú quieras creer, ¿no? Yo les diría que si es que están sintiendo ese llamado con la voz, que lo hagan, ¿no? Hay personas que de repente no están sintiendo ese llamado y está bien también. No todo el mundo tiene que sentir esas cosas, pero yo sé que hay muchísimas personas que sienten ese llamado y no se atreven. Y esas son cosas que uno tiene que hacerle caso, porque, o sea, realmente la voz tiene un poder que puede soltar muchas cosas que uno ni se imagina que puede soltar. Y nada más el hecho de poder cantar un poco, como lo hagas, no importa que sea bien o mal, ya te puede cambiar totalmente hasta la manera de pensar y de sentir. Terapéutico. Entonces, totalmente. Entonces, sí, si sienten el llamado y es solamente una cuestión de decidir, pues los pensamientos tú sabes que son decisiones y las decisiones son de segundos, ¿no? Así es. Entonces es nada más tomar la decisión, hacerlo, ¿no? Y que es lo mismo que yo les planteo en mi proyecto Suelta y Vuela. ¿Quieres hacer algo? Empieza a dar los pasos, ¿sí? Decide, empieza a analizar qué cosa es lo que tienes que soltar, cuál es tu miedo, cuál es tu traba, suelta eso y anda detrás de lo que quieres lograr. Para ti, ¿qué ha sido lo más transformador de dedicarte a ayudar a otros, llamémosle a descubrir su voz? Mira, creo que lo más transformador para mí fue una experiencia que tuve en un penal. Estuve trabajando año y medio en un penal masculino, en realidad, y era un penal de alta seguridad acá, o sea, no, era
no eran, no eran criminales, digamos, comunes, eran No, no. criminales, ¿no? Sí, Y fue una experiencia que cambió mi vida porque me hizo entender muchas cosas de mi sociedad, ¿no? De alguna manera entender un poquito también de dónde viene toda esta, digamos, esta cadena de sucesos que hacen que finalmente llegue gente como termina. ellos ahí, ¿no? Y bueno, trabajaba con un grupo de internos que definitivamente quería hacer un cambio en su vida, ¿no? No habían personas que potencialmente peligrosas ya. Era gente que ya estaba en un camino de cambio. Pero sí fue algo que marcó mi vida porque yo fui a dar como un granito, pero salí premiada con un montón de lecciones de vida, ¿no? Y entendiendo muchísimas más cosas. Creo que fue una maduración muy, muy fuerte en mí, esa experiencia. Ellos estaban súper agradecidos porque obviamente no todo el mundo se toma el tiempo de ir a un penal a enseñarles la voz, ¿no? Menos una mujer. Era como extraño, pero a la vez también había como una suerte de cariño y de cuidado. Yo me sentía muy cuidada y había mucha hermandad ahí, ¿no? De mucha consideración, o sea, realmente estaban muy pendientes de que de todo estuviera bien, de todo estuviera limpio, de que todo estuviera cómodo, de que yo me sintiera bien. Sí, sí, sí. Realmente como que se notaba que había un ánimo de hacer sentir bien a los profesores que íbamos, ¿no? Y Exacto. de mucho agradecimiento, de descubrir cosas que de repente ni ellos mismos eran capaces de descubrir de sí mismos, ¿no? Y entonces ahí tú dices, wow, o sea, qué poderosa es esta herramienta del canto y del arte en general para poder sanar el alma, ¿no? Claro, hubieron muchos momentos muy, muy emotivos también, o sea, hemos llorado juntos muchas veces. Y también habían otros momentos en donde, por ejemplo, ayudábamos como colaboradores en espacios donde ellos interactuaban con sus hijos que iban de visita y entonces hacíamos actividades para que ellos jueguen con sus hijos. Entonces era muy emotivo porque Con las realmente familias. con las familias, con las esposas y los hijos, ¿no? Entonces era una situación era muy sui generis, ¿sabes? O Sí. sea, de repente que alguien se te acerque y te agradezca y de repente alguien más y te dice, oye, ¿sabes quién es él? Por si acaso él ha hecho esto, esto, tú. Bueno, no importa, ¿no? No Claro. importa, pero entender que también son seres humanos, que obviamente han cometido un error, pero que por otro lado sí hay una capacidad de poder entrar en un punto en común para poder entendernos y para poder llegar a ciertas cosas, ¿no? Entonces, André. ahí empecé como que con esta idea de que qué cambios realmente me gustaría yo a mi sociedad Ujú. para poder hacer que realmente la más gente tenga oportunidades, ¿no? Y no haya tantas personas que tengan que delinquir por la falta de oportunidad, Exactamente, ¿no? exactamente, André. Entonces, sí, eso es un proyecto que me Maravilloso. encantaría a futuro, ¿no? En el momento en el que yo ya me encuentre más consolidada, me Sí, encantaría sí, sí. plasmar un proyecto social para poder ayudar a otras personas también. Y seguro lo harás, André. Con tu magia llegarás muy lejos. ¿Cuáles son tus redes sociales? Estoy en el Instagram, bueno, como Andrea de Martis, y en el Facebook también en una fanpage que tengo que es Andrea de Martis, y en TikTok también como Andrea de Martis. Ahí en esas tres redes me pueden encontrar. Perfecto, igual le dejamos aquí todo apuntado. Gracias, André, por abrirnos tu corazón, por compartir no solo tu música, sino un pedazo de tu historia. Que sigas volando alto con tus canciones y tocando corazones como lo hiciste hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Caro, a ti. Y ahí, bueno, nada, cualquier cosa que necesites, aquí estoy y ojalá en algún momento nos podamos conocer. Seguro, así será. Gracias, André. Buenísimo. Chao, chao. Cuídate. Chao.